¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy vamos a tener una entrevista pues con quien, además de ser abogado, experto y bueno, pues que ya tiene bastantes años ahí en el Poder Judicial Federal, bueno, pues déjeme decirle que es también posarricense. Y vamos a recibir al maestro Luis Enrique Burgos Flores, que hoy va a estar con nosotros participando en esta plática tan importante en materia laboral. ¿Qué tal, licenciado Miguel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, te lo agradezco mucho. Para mí es un honor participar en tu programa. No, gracias a ti, al contrario, y pues la verdad que muy honrados con tu presencia. Y bueno, pues me gustaría que entráramos en materia. ¿Qué podemos hablar del nuevo procedimiento laboral para que nuestro público se ubique más en el tema? Pues decirles que antes era un procedimiento completamente distinto, que bueno, fue modificado y que permitió ahora que de pasar del poder ejecutivo ahora a que los juicios se llevaran precisamente donde se tendrían que llevar, que eran pertenecientes al Poder Judicial, y así bueno, pues ya tenemos hoy juicios en los juzgados laborales, ya sea en materia federal, en materia local. Licenciado, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias. Pues bueno, derivado de la reforma que se dio a la Constitución en 2017, posteriormente la reforma del 2019 en la Ley Federal del Trabajo, se cambió el sistema de justicia en materia laboral. Como ustedes saben, anteriormente los asuntos los conocían una junta, que eran integrados por representantes de patrones, de trabajadores y del Estado. Entonces, la decisión recaía en 3 personas. Ahora, el nuevo sistema, la resolución del asunto recae en un juez. Como bien dices, ya dejaron de pertenecer los órganos jurisdiccionales al Poder Ejecutivo, que es de los cuales dependían las juntas. Ahora se pasan al Poder Judicial y de esta manera se diseña el sistema tomando en cuenta que sea una sola persona, en este caso un juez, quien resuelva los asuntos. Y la verdad, en el tiempo que llevo ya en este nuevo sistema, pues realmente vemos un cambio significativo, al margen de cómo cambió el sistema, en el cual ahora se pide, antes de acudir a los tribunales laborales, que acudan a los centros de conciliación, es decir, una etapa de conciliación prejudicial, para que las partes puedan llegar a un arreglo y evitar que se sometan a juicios prolongados cuando pueden las mismas partes dar una solución amistosa al conflicto. Es decir, es un requisito previo para acudir a los tribunales laborales que las partes vayan al centro de conciliación. Hay casos... Además muy benéfico, ¿no? ¿Perdón? Que además muy benéfico, porque eso permite pues conciliar, como la palabra lo dice, y evitar en este caso un proceso. Exactamente, muchos asuntos se quedan en el centro, es decir, las partes llegan a un arreglo, incluso, no obstante que agote la conciliación, puede sostener todavía pláticas conciliatorias durante el juicio, que es una parte fundamental en el nuevo sistema laboral, la conciliación. Por eso es que cuando llegan al tribunal siempre fomentamos la plática para que lleguen a una solución amistosa, y hemos llegado también a que lleguen a una conciliación, porque en algunos casos no llegan a un arreglo en el centro de conciliación porque no se llega a notificar, o bien se notifica incorrectamente a la parte que vas a demandar y no se entera de la conciliación. Entonces, como el centro pues tiene ya por agotado la notificación, porque fue al domicilio y no la encontró, ya sea porque cambió o no era el correcto, y le da la constancia al solicitante para que ya pueda acudir al tribunal, y ya cuando llegan al tribunal, luego ellos manifiestan de que nunca se enteraron de la conciliación, y ahí pues llegan a un arreglo. Entonces, son muchos casos que advertimos donde las partes no se enteran y nosotros fomentamos esa conciliación, pero ese es uno de los grandes cambios
a este nuevo sistema de justicia en materia laboral, que es la conciliación que se da en todo momento, antes, durante y después incluso de emitida una resolución. Perfecto, sí, y que bueno, pues eso está arrojando con lo que ya tenemos visto, pues buenos resultados y lo más importante, ¿no? Que ustedes como jueces pueden hasta antes de la sentencia trabajar mucho en este tema de la conciliación. Déjeme decirle al auditorio que el licenciado Luis Enrique Burgos Flores es maestro egresado precisamente de la Universidad Cristóbal Colón y actualmente, bueno, pues está estudiando, cursando un doctorado en el Centro de Estudios Carbonell. Licenciado, eso es bueno y aparte que tiene muchos cursos, diplomados que le permiten tener una gran experiencia y poder estar en estos momentos al frente del Juzgado de Distrito del Segundo Tribunal Laboral Federal en asuntos individuales allá en el estado de Tamaulipas. Pues sí, Lic, y bueno, ¿y cómo se integra este nuevo proceso? ¿Cuáles son sus etapas, términos? ¿Qué nos podías comentar de esto? Sí, con todo gusto. Pues mira, el nuevo sistema, el nuevo procedimiento laboral, platico de manera breve el ordinario porque prácticamente es la base de los otros procedimientos que existen, que son especiales. Ahora, ya cuando se entabla la demanda, con esta demanda, una vez que la califica el secretario instructor, porque no debemos dejar pasar de vista que el trámite en el procedimiento laboral se le delega al secretario instructor. Esto es, el juez puede no estar presente o mejor estar o llevar a cabo el trámite en la integración del expediente. Entonces es el secretario instructor que de primera instancia califica la demanda. Si advierte una irregularidad, pues previene, si no advierte ninguna, la admite. Y como ustedes saben, con la demanda se corre traslado, la parte demandada tiene que contestar en términos de 15 días. Con la contestación, pues se le da la oportunidad al actor de formular una réplica, es decir, objetar las pruebas que haya ofrecido la demandada en su contestación. Pero a su vez, la demandada tiene otra oportunidad que es la contrarréplica, es decir, los planteamientos que formule el actor en la réplica, a su vez el demandado puede formular contrarréplica. Una vez agotada ya la contrarréplica, corridos los términos legales, se cierra la etapa escrita, se cierra la instrucción y se señala fecha de audiencia preliminar. Hasta ese momento es la fase escrita. Una vez señalada fecha de audiencia, llegada a la misma, ahora sí inicia la etapa oral, en la cual tiene que forzosamente y únicamente puede intervenir el juez. Ya es en la audiencia preliminar donde lo que hace el juez es examina cómo se llevó el procedimiento, si advierte que hay una irregularidad, de manera oficiosa puede reponer el procedimiento o bien a través de un recurso llamado reconsideración, las partes pueden hacer valer una inconformidad en cuanto al trámite y una vez analizado por el juez puede reponer el procedimiento. Si no hay recurso y no advierte de manera oficiosa el juez alguna irregularidad, continúa con la celebración de la audiencia y en esta, pues lo que hace es depurar el procedimiento. ¿Qué implica depurar el procedimiento? Bueno, ver qué aspectos generan una controversia o constituyen un hecho controvertido. Lo que no está controvertido, pues se fija de esa forma, porque eso va a servir para posteriormente calificar respecto a las pruebas que sean idóneas. Esto es, si se ofrecen pruebas para acreditar, por ejemplo, el salario, pero si no hay controversia y ambas partes concuerdan de que ese es el salario, pues no es necesario admitir esas pruebas cuyo objeto era acreditar ese aspecto. Entonces, vamos fijando los hechos no controvertidos para posteriormente calificar qué pruebas se va a admitir y en su caso qué se van a preparar. Pues qué pruebas se preparan, como la testimonial, la inspección, la confesional, y una vez ya determinado estos aspectos en cuanto a la admisión y preparación de las pruebas, se señala fecha de audiencia de juicio, que en la cual también interviene o debe intervenir el juez, y en esta audiencia de juicio es donde se desahogan todas las pruebas
Una vez concluida esta fase de desahogo de pruebas, se le otorga a las partes la oportunidad para que manifiesten verbalmente sus alegatos para finalmente ya citar o dictar sentencia, ya sea en ese momento o bien en un término de 5 días. Entonces, como podemos ver, el nuevo sistema laboral se divide en una fase escrita y una fase oral. La fase escrita, el juez puede delegar esa actividad en un secretario instructor, pero lo que no puede delegar y que tiene que estar siempre presente el juez es en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio. Ok, ahí fíjate que me gustaría que ampliáramos un poquito más en el tema de, pues tenemos entendido que de lo que es la etapa escrita está precedida por el secretario instructor. Bueno, ahí surgiría la duda del recurso de reconsideración. Sabemos que este sería contra los actos que se pudieran originar durante esta etapa escrita. Entonces, que nos ampliaras cuándo se tiene que presentar, en qué momento, si es en el momento de la etapa escrita o en la propia audiencia preliminar, y algo así sobre esos aspectos. También la importancia de considerar esos hechos no controvertidos. ¿Cómo nos beneficia o nos afecta, que más que en tu caso sería beneficiar, para la rapidez de un proceso laboral? Sí, claro que sí. Pues bueno, el recurso de reconsideración, como lo establece la ley, se hace valer en audiencia preliminar. Ahí es cuando el juez que está presidiendo la audiencia le pregunta a las partes si hacen valer el recurso, y ya serán las partes que manifiesten si es así, y tienen que obviamente señalar el acuerdo o la actuación del secretario que están impugnando, y así como expresar los agravios que estime conducentes. Ahora, ¿qué ha pasado en la experiencia? En lo personal, en el tribunal en el que estoy yo a cargo, puede ser que las partes no identifiquen bien en qué momento hacen valer este recurso de reconsideración. En estos casos, yo en lo particular soy del criterio que si tú durante la fase escrita me haces valer el recurso de reconsideración, yo lo que hago es que reservo de resolver el mismo en la audiencia preliminar. Esto es, no lo desecho ni digo que no es el momento idóneo, simplemente me reservo. Pero bueno, la propia ley establece que es en la audiencia preliminar. En estos casos yo le pido a la secretaria instructora, que es el que lleva el trámite del asunto, si en el trámite del mismo se hizo valer dicho recurso de reconsideración. Si es así, me da cuenta con el mismo, y si formuló agravios de manera escrita, pues bueno, le pido que a la parte que está ahí presente, que me exponga de nueva cuenta sus agravios respecto a la determinación que está impugnando, y esa misma audiencia preliminar en la cual resuelvo este recurso de reconsideración. Cabe precisar que este recurso únicamente procede contra las actuaciones del secretario. Ahora, ¿qué pasa si en alguna actuación el juez interviene? Bueno, en estos casos, pues es improcedente el recurso de reconsideración, porque la ley es clara a establecer que solamente procede en contra de las actuaciones del secretario instructor, no así del juez. Entonces, ahí en todo caso procedería un medio extraordinario de impugnación para combatir una determinación que no es del secretario, sino es del juez. Por ejemplo, cuando desecha uno la demanda, el secretario instructor no está con facultades para desechar o inadmitir una demanda. En este caso, ya lo definió la Corte, que es el juez quien tiene que emitir esa determinación. Bueno, en estos casos, cuando es el juez que está emitiendo ese auto, pues bueno, no procede el recurso de reconsideración, sino el juicio extraordinario, juicio de amparo. Entonces, eso es en cuanto al medio de impugnación en el trámite. Ahora, respecto a la fijación de hechos no controvertidos, es muy importante los hechos no controvertidos, porque eso ayuda mucho a que el proceso sea mucho más rápido. Ahora, desde que se le da inicio a la audiencia preliminar, se le pide a las partes que declaren bajo protesta de decir verdad. Esto es, que no mientan al tribunal, porque podrían incurrir en la comisión de un ilícito, que es declarada en falsedad ante autoridad judicial. Entonces, en estos casos, lo que tratamos de hacer en nuestro sistema es que evitar esas prácticas
que se llevaban a cabo antes y que en algunos casos constituía fraude procesal, es decir, tratar de mentir o beneficiarse de un error para obtener un beneficio. En estos casos siempre soy enfático en pedir a las partes que manifiesten conducirse con verdad, porque si yo advierto o advertimos los jueces que se está mintiendo, ya sea el actor o el demandado, pues bueno, daremos vista al Ministerio Público, porque nosotros no somos el que calificamos la conducta ilícita, es en todo caso la autoridad respectiva. Entonces lo que hacemos nosotros damos vista. Entonces, al momento de que ya le estamos haciendo énfasis donde tiene que declarar con la verdad de los hechos, entonces, pues bueno, se evita que con eso se genere controversias en aspectos donde claramente ambas partes están conscientes de lo que son, como por ejemplo el salario, como ya había dicho. Si ambas partes señalan que ganaban un salario y aparte están los recibos, ¿para qué mentir? ¿Para qué decir que no es cierto cuando hay medios probatorios que así lo justifiquen? Por ejemplo, la jornada, si existe un sistema de registro de altas y salidas, pues ¿para qué mentir sobre ese aspecto? Y ¿para qué destinar, por ejemplo, pruebas de inspección ocular o bien que acuda un fedatario a constatar si efectivamente existe ese sistema, o bien que se le pida a la parte demandada que nos exhiba las constancias de asistencia? Digo, eso retrasa innecesariamente el asunto en un aspecto respecto del cual no debe haber controversia. Estoy consciente que en algunos casos sí se diga que ganaba un salario y en la otra parte diga que no, y existen situaciones en las cuales se disfrace o se trate de ocultar el verdadero salario. Bueno, en estos casos donde realmente si hay una controversia, ya para eso, pues bueno, atendiendo a las pruebas, determinamos que ese punto sí es controvertido y necesitamos pruebas para determinar quién dice la verdad. En este caso, pues bueno, ¿con qué pruebas se acredita efectivamente si es el salario o la jornada? Entonces, pero si las partes ya están conscientes de lo que no hay controversia, pues bueno, así lo dejamos precisado, porque es en la audiencia preliminar en la cual tengo yo presentes a las partes y les pregunto si están de acuerdo con tener como hechos no controvertidos tales y tales, y si están de acuerdo, pues así lo hacemos constar, y ya después pasamos a la etapa relativa a la admisión y preparación de las pruebas. Entonces, sí es muy importante estos hechos no controvertidos, porque agilizan mucho la resolución del asunto, porque si queremos controvertir todo, nada más por controvertir, pues recuerden de que, bueno, por cada hecho, pues se necesitan pruebas, y si vamos a admitir muchas pruebas que requieren preparación, pues las audiencias se pueden prolongar, o bien puede ser muy tediosa para el momento de resolver, ¿no? Con tanta probanza. Entonces, mejor el consejo es dejar los aspectos que realmente requieran una decisión jurídica, y aquellos respecto a los cuales hay acuerdo por las partes, pues así fijarlo desde la audiencia preliminar. Perfecto. Y en cuanto al tema de las excepciones y defensas de los incidentes, de acuerdo a la ley, bueno, pues tienen que ser planteados en la audiencia preliminar. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, pues en la audiencia preliminar solamente se van a analizar las excepciones que tengan el carácter de dilatorias, como por ejemplo cuando se plantea la obscuridad en la demanda. En esta audiencia preliminar es donde se analiza y atiende esa excepción, pero las excepciones que están encaminadas a controvertir el fondo del asunto, como la falta de acción, falta de requisitos para el cumplimiento o el disfrute de alguna prestación, bueno, todas esas excepciones que van destinadas a controvertir el fondo del asunto, esas se pronuncian al momento de dictar sentencia. En la audiencia preliminar únicamente se resuelven las excepciones que tengan el carácter de dilatorias. Y los incidentes, pues bueno, como efectivamente lo comentas, pues es en la audiencia donde se analizan estos incidentes que pueden ser planteados por las partes, como pueden ser el incidente de acumulación, es decir, donde existan dos juicios promovidos, por ejemplo, entre otros casos, por dos partes actores distintas, pero el mismo demandado, y que los hechos deriven o que el motivo del juicio haya sido originado por el mismo hecho. En estos casos, para evitar sentencias contradictorias,
pues bueno, se acumularían los juicios. Obviamente el más reciente se acumula al más viejito. Ese es un incidente que se debe resolver en la audiencia preliminar. También cuando se plantea un incidente de incompetencia, también es en la audiencia preliminar en donde se analiza y resuelve este incidente. Esto es, en esta audiencia preliminar se resuelven todas esas excepciones dilatorias, esos incidentes, incluso se delimita lo que va a ser analizado en la sentencia para nada más dejar en la audiencia de juicio el desahogo de pruebas y conceder el periodo de alegatos. Perfecto, pues licenciado, nos ha ganado el término de este programa. Estamos ya por concluir. Que tuvieron la oportunidad de escuchar algunas precisiones de tu parte con relación a este importante tema y que hace ratos tocabas un tema muy fundamental, que era el de cambiar la mentalidad de los litigantes, del patrón, en el sentido de no mentir, de hacer un poco o mucho apegado a la realidad. ¿Para qué? Pues para evitar de alguna manera incurrir pues en falsedades ante la justicia. ¿Qué te gustaría precisarnos, Lic? Gracias. Mira, me gustaría puntualizar el gran cambio que ha existido. Anteriormente, en el sistema anterior, los asuntos, como ustedes saben, tardaban hasta 20 años en resolverse. Ahora, te lo puedo decir, que vivimos en el tribunal en el cual me asignaron y que yo tuve la oportunidad de aperturarlo aquí en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, tardamos en términos generales 8 meses en resolver un asunto. Es decir, la mayoría de los asuntos se resuelven en este plazo. Ya no llegamos ni al año. Entonces, es un ejemplo claro que ese sistema está funcionando y es en beneficio de las partes, ¿no? De la sociedad en general, que estaba o que requiere de juicios que se resuelvan pronto, porque bien dicen que una día no es justicia. Entonces es un ejemplo claro que con este nuevo sistema que estamos implementando, que cabe señalar que para llegar a estos puestos, pues bueno, tuvimos un proceso de especialización muy intensivo y que esto nos ha ayudado para resolver en tiempo y en forma. Entonces, beneficios pronto del nuevo sistema que se está implementando. No, pues yo creo que ese es algo muy significativo, ¿no? El hecho de la reducción de los plazos, teníamos juicios de años, así literalmente de años, que no podría recibir o tener a la justicia por parte del trabajador y que hoy, como atinadamente lo comenta, es el hecho de que en menos de un año ya tenemos una sentencia. Y bueno, pues esto es un gran y significativo avance. Pues licenciado, maestro Luis Enrique Burgos Flores, gracias por esta oportunidad y ojalá nos permitiera posteriormente algunas otras entrevistas para hablar más sobre este tema tan importante, ya que es de mucha atracción para nuestro auditorio, porque pues quién no ha tenido o pueda tener, ya sea como trabajador, como patrón, un conflicto laboral. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros y queda invitado para una próxima entrevista de manera posterior. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Tengo muchos temas importantes que les pueden a ustedes interesar, sobre todo el amparo al nuevo sistema laboral. Pues eso es un tema que a todo el mundo le interesa. Y estoy a tus órdenes. Cuando quieras, yo con todo gusto, pues puedo yo llegar a cabo esta otra plática contigo. Muchas gracias. Maestro Luis Enrique, pues le tomamos la palabra, y quedamos ahí, vamos a ponernos de acuerdo en base a su disponibilidad de tiempo y bueno, pues hacemos otra entrevista o otras entrevistas y bueno, puede ser la materia de amparo, sería muy, muy apropiada, sobre todo en el tema laboral. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa
Entre Abogados. Muy buenas noches.